El domingo anterior hablamos de las palabras que el Espíritu Santo le puso a Belsasar a través de la mano de la mano de Dios. Le dio 3 palabras y al tiempo de hoy también esas mismas palabras se van a cumplir: que somos contados, que somos pesados y que seremos divididos. Divididos tiene que ser apartados. Si tú has sido contado, ¿sí? Y si tú has sido pesado, y si tú has sido dividido, apartado para el Señor, tenlo por seguro que tú vas a estar en la presencia, en su presencia, allá con Él, sentado en los lugares celestiales. El día de hoy te vengo a hablar precisamente de lo maravilloso que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contenido en la Biblia que tú tienes ahí en tu mano, en tus manos, ¿sí? Desde Génesis a Apocalipsis tiene que ver el Espíritu Santo. En cada libro de la Biblia tiene que ver el Espíritu Santo. Y en cada uno de los libros, desde el principio hasta el fin, desde el alfa hasta el omega, el Espíritu Santo tiene que ver. Y siempre lo que Él nos dice, nos guía, nos advierte. Mira que el recorrido del pueblo judío, ¿sí? Cuando mucho antes que viniera el Señor Jesús, Dios les hablaba a través de sus líderes, ¿sí? En el liderazgo hubo gente que estuvo apoyando la palabra de Dios, pero también hubo gente que no quiso obedecer, ¿sí? Y cuando viene el Señor Jesús, otra vez lo mismo. Pero también el Espíritu Santo trabajó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo quiero llevarte primeramente a Génesis capítulo 1. Te voy a demostrar. Yo dije, hoy no vamos a tardar, ¿verdad? Pero si tardamos, pues no importa. No traigo mucho escrito, pero a lo mejor de ahí salen las palabras. Para las personas que nos ven por este medio, Dios me los bendiga. Desde aquí, desde Nacajuca, Tabasco, bendigo tu vida. Tú que estás viendo este video, el Señor Jesús y el Espíritu Santo tienen algo especial para ti. Dice el libro, dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada, o sea, y vacía, o sea que había temor y miedo, como el tiempo actual, ¿sí? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Entonces el Espíritu de Dios está dando testimonio de que desde el principio Él se mueve, ¿sí? Y desea que tú y yo también nos movamos. Entonces, yo te quiero mostrar en este día el papel del Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mucha gente te dice allá afuera, yo creo en Dios, y nunca te hablan de Jesús, y al Espíritu Santo lo tratan como un adorno, un amuleto o algo que no ven. Nomás lo mencionan, pero no saben ni qué onda. Yo quiero decirte que una característica del Espíritu Santo es que no le gusta la mentira, no le gusta el robo, no le gusta el chantaje, las malas palabras, los vicios, porque es santidad. Por eso se llama Espíritu, ¿qué? Santo, porque santo es. Entonces, dice, te voy a anota ahí 4 áreas que el Espíritu trabajó en el Antiguo Testamento. Y esos mismos son los que, en el Antiguo Testamento, y son esos mismos que también ha trabajado en el Nuevo Testamento. Hay 4 áreas que el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento y trabaja en el Nuevo. La primera área que trabajó el Espíritu Santo es regenerando. Regenerando viene del verbo renacer, que significa nacer de nuevo. Y esto lo vemos
En el libro de Juan, vamos al libro de Juan, en el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Juan 3, versículo 3, 5, 6 y 7. Juan 3, versículo 3, 5, 6 y 7. O de 3 al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí el Espíritu Santo lo que está enseñando, que si la persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice el versículo 4, decía Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si tú te das cuenta, una de las cosas que lo que el Señor está haciendo, el Espíritu Santo también está haciendo aquí en estas palabras, es que está diciendo que va a contar, va a pesar y va a separar a las personas. ¿Sí? ¿Quiénes de los que son guiados por el Espíritu Santo y quiénes no son guiados? Yo creo que en toda iglesia, ¿sí?, el Espíritu Santo trabaja en cada una de las personas, en el amor que Él nos tiene para nosotros, los frutos que Él tiene para nosotros, pero muchas veces la persona por el pecado o por no ser sincero, él o ella no recibe lo que el Espíritu Santo está dando de gracia. Entonces, aquí vemos que el primer punto dice regenerando. La segunda área que el Espíritu Santo trabajó es llenando. Hemos escuchado que ¿cuántos desean la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos desean la llenura del Espíritu Santo? Y el pueblo siempre dice amén, porque el Espíritu Santo es algo dador que te da, sin pedirte nada a cambio. Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Mira lo que dice aquí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, ¿sí? Y aquí está diciendo, dice que no sabéis que sois templo, tú y yo somos templo. Y debemos de cuidar nuestro cuerpo en todas las áreas. No nada más en lo belleza, no nada más en lo exterior. Recuerda que el Señor no quiere nada más tu apariencia, ¿sí? Hay gente que vive de apariencia. Dicen allá afuera, morirás engañado. Eso es lo que dice la gente, ¿eh? Y algunos con conocimiento y otros sin conocimiento. Pero Dios no quiere que ni tú ni yo vivamos en apariencia, sino que Él quiere nuestro corazón, ¿sí? Y el Espíritu Santo, yo te estoy mostrando cómo el Espíritu Santo habló en todo el Antiguo Testamento y sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, yo te lo voy a llevar, son pocos los versículos que vamos a ver, pero es pura esencia, hijo. Entonces, dice el versículo 17, ya te lo leí, ahora vamos ahí mismo en el capítulo 6 de 1 Corintios, 19 y 20, dice, mira lo que dice el 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois ustedes. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso debemos de cuidar nuestra vestimenta, hijo. Por eso debemos de cuidar nuestra alimentación. Decía un pastor, ¿para qué quiere la gente que sea sanada de cáncer, que de situaciones, problemas, y en ratito sigue comiendo lo mismo? Vuelven otra vez al mismo ciclo vicioso. Recuerda que aquí el Espíritu Santo te está diciendo que no ignores que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, debes de cuidar lo que oyes, debes de cuidar lo que ves, debes de cuidar lo que hablas. Y ahí es donde vas a ser contado, vas a ser separado, vas a ser pesado y vas a ser separado. Y a él no lo vamos a engañar. Yo te voy a mostrar que así la palabra dice que tenemos un Dios celoso y dio a su Hijo, y Jesucristo dijo también que iba a dejar, que el Espíritu Santo iba a venir, aunque sean la Trinidad, pero a ninguno de los tres que vienen siendo uno solo, claramente no le gusta el pecado, no le gusta la mentira, no le gusta el chantaje, no le gusta el que la gente viva de apariencia. Y es donde mucha gente nada más cuando dice, no, yo sí creo en Dios, pero de lo demás no lo tocan. Y qué horror es que cuando llegan a morir, ¿a dónde se van a encontrar? Entonces, dice el Espíritu Santo, aquí en el ejemplo de que en el punto 2, en el área de la llenura, dice, el Espíritu Santo vino sobre personas, ¿sí? El Espíritu Santo, vamos a Números capítulo 27. Número capítulo 27. Versículo 18. Mira lo que dice el versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, siempre el Señor le va a estar hablando a personas, como hoy en día el Espíritu Santo te guía, ¿sí? No está Jesús aquí en la tierra. Jesús dice en su palabra que Él está allá en el cielo intercediendo por nosotros, pero el que dejó fue el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, lo que tenemos nosotros por el Espíritu Santo, cada uno, varón, hombre y joven, tenemos una responsabilidad. Debes tú entender que responsabilidad es responsabilidad, y tú eres responsable, ¿sí?, de lo que piensas, de tus acciones, de tu forma de vestir, de tu forma de hablar. Yo siempre he dicho, Dios mío, que alguien pierda la bendición por un pedazo de tela, porque decimos que dice la palabra que el que se crea santo, santifíquese más, pero mucha gente lo aplica nada más en el leer, en el orar, en ayunar, pero si se malviste, ¿te imaginas que estés allá abajo y después de tanto trabajar, y que diga el Espíritu Santo, porque recuerda que dice la palabra, Él mismo lo dice, que nosotros somos templo, y el templo de Dios se cuida. Si se cuida el físico, que no se cuide el espiritual, ¿sí? Dice, vamos ahora a 1 Samuel capítulo 16, donde hubo otro ejemplo de llenura. 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13. Cuando Samuel unge a David, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces dice que cuando él fue ungido, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Yo ayer te mostraba que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reposa sobre ti. Reposa sobre ti, aquí en tu hombro. Ahí está el Espíritu Santo.
Puede ser que en forma de paloma, lo que sea, sí, pero Él está en ti, tú no lo ves, pero tú lo sientes. Por eso hay veces que momentáneamente uno quiere hacer lo malo, pero el Espíritu Santo te dice no. O hay cosas que Él te va a decir, calla, para, no hables, sí. Adelante, ve, trae, no vayas, y te va a advertir porque Él te va a guiar. Y un guía es un guía pues que te muestra todo cómo está el asunto, pero muchas personas no están guiadas por el Espíritu Santo. Entonces aquí te estoy dando estos ejemplos. El tercero, a ver, la tercera área que el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento fue restringiendo, y esto es frenando el pecado. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Por eso dice el título, manifestación del hombre del pecado. Y aquí el Espíritu Santo habla, dice, capítulo 2, versículos del 3 al 8. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Estamos bien? Dice el versículo 5, no os contáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto, y ahora que vosotros sabéis lo que lo tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo o malvado o contrario, a quien el Señor matará, ¿sí?, con el espíritu de su boca, y destruirá el resplandor de su venida, ¿sí? Entonces, aquí el Espíritu Santo está advirtiendo que no le gusta el pecado. Hay muchísimos más versículos de él, pero yo te quiero ser específico de cada una de las áreas que él trabajó en el Antiguo Testamento. Y el número 4 es la cuarta área, capacitando al pueblo para el servicio. Entonces, date cuenta que estas 4 áreas se van a repetir dentro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 31. Versículos 2 y 5. Dice, le voy a leer del 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llamado del Espíritu, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En cualquier área, digamos física, que haya necesidad para algún trabajo dentro de la obra de Dios, por el Espíritu Santo te va a dar la facilidad, te va a dar el ingenio, ¿sí?, para que se hagan las cosas para la obra de Dios. Pero dice que esta persona fue llenada del Espíritu de Dios. Entonces, cuando Él nos llena y nos da, aquí en este caso de este varón, dice, y le dio sabiduría. Dicen otros pasajes, ante todo adquiere sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y aquí si lees todo esto más adelante te vas a dar cuenta que
que hay muchas cosas que dicen, bueno, esto yo no lo estudié, es que a mí esto nadie me lo enseñó, pero el Espíritu Santo que reposa en ti, que tú lo aceptaste, ¿sí? Que tú lo aceptaste en tu corazón, Él te empieza a guiar. Y es una manera que cuando tú dices, oye, yo lo hice esto, pero pues, nadie me dijo cómo hacerlo. Entonces, yo te quiero, vamos al libro de Joel. Entonces, estos son 4 áreas que hasta el día de hoy en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos enseña y el tiempo de hoy. Pero te quiero hablar también cuando fue profetizado la venida del Espíritu Santo. Cuando fue profetizado, capítulo 2, versículo 28. A ver. Dice el título, derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a leer del 28 al 32. Y después de esto, ¿sí? Decía el profeta, decía el Señor, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Entonces, estaba profetizado, son cosas que se han estado cumpliendo al día de hoy. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá la salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. Entonces vemos que se está cumpliendo lo que dice el versículo 28, y esto dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿qué significa la palabra derramar? Anota, derramar significa comunicación en gran abundancia, comunicación. Si Dios dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, entonces, ¿qué es derramar? Tú lo ves, te derraman físicamente una cubeta con agua, ¿sí? Por eso derramar significa comunicación en gran abundancia, como una lluvia o una cascada, ¿sí? Entonces, aquí se está profetizando que estando ya en el año 2016, debe de haber una comunicación. Debe de haber una comunicación continua, abundante con el Espíritu Santo. Y es lo que mucha gente que tiene religión o que se dice cristiana no lo hace. Aquí nos está el Espíritu Santo advirtiendo, hijos e hijas, que debe de haber una comunicación. Y es algo que lo que nosotros hemos enseñado de hace tiempo, ¿sí? La relación. Dice, y después el profeta Isaías profetiza el futuro del pueblo de Dios. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 61. En Isaías capítulo 61 te voy a leer todo el capítulo. Ya estoy por terminar la prédica, pero te voy a leer todo el capítulo, porque es necesario que tú lo escuches en esta nueva versión. Bueno, casi todo el capítulo. Entonces, si en el versículo 28 de Joel dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hombres, adultos, jóvenes, quiere decir que va a haber una comunicación en gran abundancia, ¿sí? Entre el Espíritu Santo y la persona. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos se comunican continuamente con Él o en la abundancia? Entonces, ya se les están advirtiendo. Fue un examen, hijo. Y si tú no dijiste nada, quiere decir que estás mal. Vamos a ser claros. Porque el Espíritu Santo es verdad y odia la mentira y odia el chantaje
Entonces, mira lo que dice aquí, Isaías 61, dice en esta versión: buenas noticias para los oprimidos. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza. ¿Qué les va a dar? Una corona de belleza, una gozosa bendición en lugar de luto, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles. ¿Sí conoces el árbol roble? Es más alto y es más grueso que el cedro, hijo. Es más alto y es más grueso y son tan derechitos. ¿Sí? Recuerda que dice el Señor en otro pasaje que va a utilizar plomada de albañil, porque quiere la gente derecha. Dice: ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas. Hace mucho tiempo las resucitarán. Aunque haya estado desiertas por muchas generaciones, los extranjeros serán sus siervos, alimentarán los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. ¿Sí? Se alimentarán de los tesoros de las naciones. Dios te llama como ministro, hijo. Aunque acá en lo secular, ¿sí?, haya escalones en lo físico, Dios te llama como ministro. Aunque tú no digas: bueno, pero es que ya en la iglesia no soy ministro, pero para Dios sí lo eres. Y ministro tiene que ver con una responsabilidad. Es una responsabilidad grande que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Y esto no es por edad. Dice, versículo 6, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Versículo 7, disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Aquí Isaías está profetizando que cuando el Espíritu del Señor venga, ¿sí?, dice que disfrutarán de una doble honra. Dios honra. Entonces hay una doble porción que más adelante viene, más ahí mismo en el versículo 7 dice: poseerán una doble porción de prosperidad en la tierra. ¿Por qué la gente no prospera, hijo? Simple y sencillamente porque ama su pecado. Con eso te lo defino, ¿sí? Porque ama su pecado. Hay áreas que el Espíritu Santo te va a enseñar, o te ha estado enseñando, para a partir de hoy te va a escanear para que tú saques, vomites, escupas. Tienes que sacar por el bien tuyo, porque si no lo haces, tu vida está en peligro. Como pastor, lo vamos a ver más adelante. Dice, versículo 8: pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Dice: y haré un pacto eterno con él, y haré un pacto eterno con él. Dice: sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Entonces, se tiene que ver la evidencia, hijo, que de muchas maneras el Señor, a través de su Santo Espíritu, te ha bendecido. Si en una persona, en una familia o en un individuo no se ve el testimonio, quiere decir que hay pecado. Y te lo voy a demostrar ahorita. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 16. Aquí Jesucristo
Aquí Jesucristo da cumplimiento a todo lo que te acabo de decir. Jesucristo da cumplimiento a lo que Dios le habló al profeta Isaías en el capítulo 61. Miren el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿A qué se levantó? A leer. Cuando ustedes se levantan en la mañana a leer, no hay comunicación. ¿Se dan cuenta que no hay comunicación? Ahí sí pueden decir amén. Dice, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18, dice que sabemos que es en el libro de Isaías 61, el que te acabo de leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, dice, el año agradable al Señor. Dice, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿A quién se lo dio? Recuerda que en Isaías 61 dice que todos somos ministros, hijo, y es una responsabilidad. Aunque físicamente en la iglesia no seas ministro, tú tienes una grandísima responsabilidad. No, que el trabajo lo haga el mentor, que el trabajo lo haga el ministro. No, para Dios tú eres un mentor y tú eres un ministro. Tú te ha hecho una persona responsable. El Señor ve quién en la iglesia, quién trabaja y quién no trabaja. El Señor ve quién allá en su casa trabaja para su obra y quién no va a trabajar. Y ahí se te va a aplicar, ¿sí? Sí fuiste contado, pero fuiste hallado falto de peso en el servicio, porque es una responsabilidad. Y mucha gente ya piensa que la responsabilidad, eso es para el pastor, que el pastor vaya, que el pastor vaya. Date cuenta que aquí Jesucristo está leyendo, ¿sí? Te vuelvo a leer, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y todos esos 4 o 5 puntos tienen que ver con movimiento, con acción, de que te tengas que mover, de que te tengas, no esperar que en la hamaca te estén esperando para que diga, hermanito, ¿será que me puedes acompañar? Sí, es que no es a nadie le haces un favor, hijo. El Espíritu Santo te llama al servicio. Dios te llama al servicio desde antes de la fundación del mundo. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y se cumplió. ¿Sí? Y al día de hoy no está Jesús. Dijo que iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahora ese trabajo lo tenemos que hacer tú y yo. Y ahí es el problema de los que muchos son contados, pero son faltas de peso. ¿Sí? Están divididos, separados, pero ya separados del pueblo, realmente están trabajando en la obra del Señor. ¿No te has hecho esa pregunta? Dice, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Aquí date cuenta que ya el Espíritu Santo, ¿sí?, dijo que se iba a cumplir. Pero en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16, Jesús habla de la promesa, ¿sí? La promesa del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 15 y 16. Dice, si me amas, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté en ustedes para siempre.
versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora en nosotros y estará en nosotros. ¿Sí? Entonces date cuenta que aquí Jesús vuelve a decir las palabras que decían los profetas también, que el Espíritu Santo todavía no llegaba, pero ya estaba, ya estaba la promesa de que Él iba a venir. Entonces, vamos a Juan 15, versículo 26, ahí en la vueltita. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Sí? ¿Habla de cuál? Hace rato te estaba leyendo en 14 que Jesús dijo, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo conoce. ¿Por qué? Porque el mundo ama más la mentira. ¿Sí? Tú tienes que hablar siempre, adulto o joven, siempre la verdad. Porque si tú hablas mentira, puede ser que en ese momento un paro cardíaco venga a tu vida y te vas al infierno. Así seas hijo del pastor, seas hijo del ministro, seas hijo de quien sea, ¿sí? Con dinero y sin dinero, pero irías al infierno por mentiroso, porque aquí el Señor recalca que tú y yo tenemos el Espíritu de verdad. Entonces, en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso es importante, y vas a ver más adelante, y te hemos enseñado que tienes que contar mucho tu testimonio, que seas una persona activa, ¿sí? Cuando una persona es visible, que aquí en la iglesia no ven a hacer nada, es porque ellos ni en su casa, ni en el trabajo, o ni en la escuela, no hacen nada. Así te lo pongo de fácil. Vamos a hablar con el Espíritu de verdad. Tenemos que hablar con el Espíritu de verdad. Y se tiene que, y lo tenemos que hablar, y lo tenemos que decir, aunque tú te puedas molestar, porque el tiempo se acorta, hijo. El tiempo se acorta. Y Dios le ha dado, y el Espíritu Santo le ha dado oportunidad a mucha gente para que se arrepienta, pero nada más vive de apariencia. ¿Sí? Cambio de ropaje, apariencia de piedad. Jesús le llamó a ese tipo de personas sepulcros blanqueados. Hay gente que sabe que vive en la mentira, que ahí sabe que condiciona, chantajea y todo ello. Ahorita lo vamos a ver, pero ni aún así tiene remordimientos. Ese tipo de persona, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, que se vaya al infierno. Dice el Juan 15, 16, dice Juan 15, 26. Ahora vamos a Juan capítulo 16. Del 4 al 13, mira lo que dice del 4 al 13. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya los había dicho. O sea, el Señor Jesús te recuerda que iba a venir el Espíritu de la verdad. Te lo dijo una y otra vez. Pero muchas veces las personas allá afuera y algunos aquí adentro en cualquier iglesia, o tú que nos estás viendo por medio de internet, puede ser que a lo mejor tú no estés viviendo en santidad. Y santidad, una de las áreas es que no estás viviendo en obediencia. Por eso te va como te va. Dice aquí el versículo 16. Y mira que dice el título, la obra del Espíritu Santo. Pero vamos al capítulo 4. Dice del 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Esto no os los dije al principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Mas si me fuere, os lo enviaré. Por cuanto Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo haya sido juzgado. Ahora, yo quiero llevarte dice aquí que el consolador, dice aquí en que Él nos va a guiar, pero antes te quiero llevar ahí a más adelante donde Jesús estaba con Pilato, Juan capítulo 18. Hoy amanecí con este versículo, quizás el Espíritu Santo me decía, diles este versículo, y me levanté y lo apunté. Aquí está, porque también en el Señor el Espíritu Santo te advierte, te llena de su presencia, también en el ayuno. Dice Juan, ¿cómo está? Juan 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Aquí vuelve una vez antes de morir, antes de lo que le sucedió a Jesús, del sacrificio y todo ello, vuelve a decir al mundo, y aquí en este caso a Pilato, ¿sí? Que para dar testimonio a la verdad, tú y yo tenemos que dar testimonio como hijos de Dios, que siempre vamos a estar hablando la verdad. Que lo que tú me digas, yo te creo, tú me podrás engañar, pero el Espíritu Santo se puede molestar contigo y en un instante te puede mandar al infierno, porque no es juguete, hijo, no es juguete. Entonces, aquí, tanto nosotros como los adultos, y los adultos tenemos trabajo con los hijos, los padres y las mamás tenemos trabajos con los hijos, de enseñarle al joven el principio que Dios nos manda, ¿sí? Bendiciones de la obediencia, porque si no obedeces, si no hay obediencia, entonces esa obediencia se vuelve en una maldición. Dijo el Señor, duras son las palabras, pero es la verdad, porque aquí nuevamente Jesús está hablando, ¿sí? Y dice que porque Él ha venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, cuando tú siempre hablas la verdad, estarás presto a escuchar la voz de Dios. Pero si el Señor ve que eres convenenciero o convenenciera, no la vas a escuchar, hijo. En la persona lo único que va a ver es puro teatro. ¿Sabes lo que es una obra de teatro? Teatro nada más, porque no va a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es contrario, porque es contraria. Y si no escucha la voz de Dios, de la terquedad, del orgullo, es porque está escuchando otra voz. Por eso dice en 2, 3 de Juan, y en esto conoceréis a los que son hijos de Dios y a los que son hijos del diablo. Entonces, si la persona, aquí Jesús te está diciendo, yo quiero que hables la verdad, que siempre hables la verdad, que no consecuentes, que si se te dijo, haz esto o aquello, no, pero es que empiezas a inventar, empiezas a cuestionar y a escribir un libro de mentira, de cuánta cosa, ve hijo al grano, ¿sabe qué? No quise ir. Es mejor que seas sincero y no que en ese momento, por estar alargando las palabras, te vayas al infierno. Estábamos pidiendo que el Espíritu Santo hablara, ¿verdad? Y mira que ya voy a la mitad de la prédica. Entonces, que yo buscaba, ¿cuál es la definición de guiar? Si dice aquí que el Señor dice, Él los guiará a toda verdad y justicia. Entonces, ¿qué es guiar? ¿Han visto aquellas personas que trabajan de guía para el Yunca o para un museo o algo? Tú no conoces nada y la persona te lleva a todito, dice el Choco. Entonces te está guiando, dice la definición. Ir delante de alguien para indicarle el camino a seguir. La definición es ir delante de alguien para indicarle el camino a seguir. Entonces Dios, Jesús, a través del Padre, ¿sí? Y el Espíritu Santo dispusieron, ¿sí? Que vaya, dice, ir adelante. Definición dice, ir delante de alguien para indicarle el camino a seguir. El Espíritu Santo va delante de ti, hijo.
el Espíritu Santo va delante de ti. Como que aquel que quiere es cristiano y quiere ir a la cantina, pero le dice, será como amado Toniño, iré, no iré. Pero no va a decir en fin. Puede decir en fin, pero el Espíritu Santo le va a decir, no, regrésate. O aquel que le va a mentir a la mamá, o que le dice, hijo, hija, le está hablando por teléfono, ya me lavaste los trastes, ya me planchaste, sí, mamá, ya casi todo está terminado y no he hecho ni siquiera nada. Y ahí está el Espíritu Santo, adelante, viendo el testimonio de la hija, o viendo el testimonio del hijo, o viendo el testimonio. Muchas veces los hijos, chicos y a veces los adultos, con la pornografía. Cuiden a sus hijos con la del internet. No les den las riendas de que ya porque tú te vas a acostar. El chiquitito ya se mete a todo aquello, hijo. Tú lo das por contado que esa persona no está metida en eso. Pero cuando lo descubres, entonces tienes un problema en casa. Y esas son las cosas que tú como padre tienes que arreglar. Entonces, aquí claramente, si Jesús dijo, Él los guiará. O sea, va adelante. Dice la definición de la lengua española, ir delante de alguien para indicarle el camino. ¿Quién fue el que dijo, yo soy la verdad? Yo soy el camino. Entonces, mientras tú hables verdad, ¿sí?, y sigas lo que el Señor te dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. El problema de la persona es que no es sincero, es hipócrita, es mentiroso, de acuerdo a las palabras, es un hijo del diablo, aunque venga a la iglesia, apariencia de ser cristiano, pero es la verdad. Por eso que cuando le preguntó Pilato, ¿y qué es la verdad? Y de ahí mejor se fue. Ahora, vamos a Hechos capítulo 1. Mira que en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice el título, la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? O sea que estaba por cumplirse. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del ¿qué? Acerca del reino. Sí, y cuando, dice versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuántas veces se lo repitió? ¿Cuántas veces a través de los profetas, hijo de cuántas generaciones? La promesa, dije, y vendrá el Consolador, y vendrá. Yo te lo comencé a leer del libro de Jeremías, de Isaías, todo ello, y vienen más versículos. Pero no me quiero extender en todo ello. Yo estoy dando testimonio de que fuimos advertidos. Versículo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Si nos vamos al libro de Mateo, tu primer trabajo, que en el caso de Jesús fue Galilea. Tu primer trabajo, tu primer Galilea es en tu casa, hijo. Si no sirves la voluntad de Dios en tu casa, no lo vas a hacer, digámoslo así, como dice la palabra, ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria. O sea, vayas a donde vayas a otro lugar, si tú no ordenas la situación de tu casa, nada más vas a hacer puro ruido. ¿Sí están entendiendo? Dice aquí,
Pero, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. O sea, testigo tiene que ver con movimiento, con acción. Y te dice, y a todo el mundo. Mira dónde está Israel. Qué tan lejos del continente americano. Y la bendición se extendió para acá. ¿Cuántos vinieron acá aquí a América Latina, al continente americano? ¿Y cuántos del continente americano, o específicamente de México, de Tabasco, no quiere, Dios les pone a que tienen que ir a otro lugar, a que tienen a otro país? Por eso la persona que se mueva, la persona que accione más, Dios lo va a sacar de su lugar, de su tierra y de su parentela. Tú mismo te vas a poner la soga en el cuello hasta donde quieres chambear. Pues yo aquí me la llevo tranquilito en la ranchería, ahí me la llevo campechana, porque ay Dios, así quiere su voluntad. No es cierto. La verdad es que dice que vayas a otros lugares y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra, del otro lado, allá donde están los cocolazos, en Siria, en África, en todo aquello, o al polo, o más hacia el norte, o más hacia el sur. Eso depende de cada quien. Y la recompensa va a ser distinta. ¿Sí? Dios no obliga a nadie, el Espíritu Santo no obliga a nadie. Si tú te quieres quedar aquí como cristiano unos 60 años, es asunto tuyo. Tú lo decidiste, pero hay un mandato de Dios que dice que tenemos que moverlo. Entonces dice, recibiréis poder. Dice el capítulo 2, de ahí mismo de Hechos, cuando ya habla la venida del Espíritu Santo. Pero antes de la venida, te voy a hablar de que dice en el capítulo 1, versículo 15. Dice, ahí mismo de Hechos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí hay algo que una vez un predicador dijo. Jesús les dio una orden, quedarse quietos hasta recibir la promesa. Si no dice la Biblia, dice que los que habían quedado, pero yo quiero pensar a como tú y yo conocemos la palabra y le hemos vivido y con el prójimo y todo ello, puede ser que había unas 800 o 1000 personas, ¿sí? Y siempre de esas 800 se redujo a 120 porque la mayoría, ay, es que dijo que viniera y yo no veo nada, y se empezaron a desesperar, se empezaron a ir, ¿sí? Porque tenían otras cosas que hacer. ¿Y quiénes fueron nada más los que se quedaron? 120 personas. Son las promesas, ¿sí? Fueron era para todos, pero nada más 120 personas, porque en este mundo vive gente desesperada, cristiana y no cristiana, ¿sí? Dice Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿sí? Se empezaron a romper yugos y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, regresando al versículo 8, de 1:8, dice, pero recibiréis poder. Una de las cosas que hasta el día de hoy, que tú tienes el Espíritu, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la evidencia de hablar otras lenguas, es que Dios te dio poder. Poder va con responsabilidad. Que no la quieras tú ejercer, hombre o mujer, tú mismo te pones la soga en el cuello. Porque vas a buscar un montón de pretextos para no hacer la voluntad. Cuando el mismo Señor dijo, ir a todo el mundo. Y no todos quieren ir, hijo, ¿sí? Lo peor que hay personas que saben que están mal y ni así dan su brazo a torcer. Y aquí te lo voy a demostrar el resultado que van a tener, ¿sí? Vamos antes de ello, vamos a Romanos capítulo 8. Entonces, aquí estamos ya de que el Espíritu Santo ya está en la tierra, ¿sí? ¿Cómo llegó a la tierra? ¿Cómo a través de los profetas y cómo a través de Jesús? Entonces, vamos a Romanos capítulo 8.
Dice Romanos capítulo 8. ¿Cómo dice el título? Entonces ahí está claro. Yo creo que si vienes ayunando, hijo, yo creo que no se te va a volver a decir, porque se te está hablando la verdad. Que no la quieras usar, es asunto tuyo. Que te quieras hacer un ladito como que no oigo, no veo, es asunto tuyo. Me podrás engañar a mí, pero no al Espíritu Santo. Y más al ratito, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Dice Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. De la mala inclinación. Fue lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. ¿Cuántas cosas te han pasado en tu vida? Analiza. De que te han salido mal, porque tú lo has querido hacer a tu propia voluntad antes de que fueras cristiano, y ahora que eres cristiano y las cosas no te han salido. ¿Sabes por qué? Porque no dejas que el Espíritu Santo te guíe. Tú quieres hacer lo que tú dices acá en México, lo que tus chicharrones quieren, los pantalones quieren. Quieres hacer tu voluntad. Entonces no has aprendido, hombre o mujer, que necesitamos ser guiados, porque va a ir adelante. Nos va a mostrar el camino. Por eso Pilato no lo entendió. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces digo, tú no puedes vivir siendo cristiano, vivir en temor y miedo. No puede ser, porque entonces harías mentiroso al Espíritu Santo, harías mentiroso a la Biblia. Tienes que ver tus acciones, tus trasfondos de lo que no has obedecido, lo que obedeces a tu carne, pero no obedeces al Espíritu Santo. Y quiero decirte que estás en peligro de muerte. ¿Cómo lo sabe, pastor? Vamos al libro de Hechos. Vamos a ver a Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Te lo voy a leer desde el 32. Hechos 4, versículo 32. Aquí en mi Biblia dice, los creyentes comparten sus bienes, así como ahora, año 2016.
Pero no es que se lo vas a, o sea, comparte sus bienes con el quién, con el prójimo, no nada más a Luis, no nada más a Mónica, no, también para acá, ¿sí? Con sus semejantes. Entonces, mira, te lo voy a leer. Dice, versículo 32. ¿Y por qué esta versión? Porque me gustó esta versión. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Cómo estaban reunidos? ¿Qué es lo que quiere el Señor? En tu corazón y en espíritu, porque porque ya lo recibiste. Entonces tienes que venir contento. No puede una persona que venga mal encarada. Es visible cuando una persona mal encarada no quiso venir, lo trajo el papá, la mamá a la fuerza, pero ni modo, pues aunque sea la fuerza, pero de alguna manera el Señor le va a ceder. Pero es visible que si no abre su corazón, va a estar perdiendo el tiempo. Dice aquí, dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Acuérdate que en Isaías 61 se hablaba de que iba a haber una doble porción, una doble bendición, ¿sí? Porque los que, dice, versículo 34, no había necesitado entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Como el día de hoy, la gente vende sus casas, las lleva a la autoridad en la iglesia. No se la voy a dar. Mejor yo compro una lata de leche, yo le compro un ventilador, mejor yo se lo compro, yo se lo compro. ¿Qué hacían ellos? Ellos venían y lo entregaban. Que lo que se vaya a hacer, Juan 21, 22, ¿a ti qué? Pero había gente que también en aquel tiempo y en el tiempo de ahora que empiezan a cuestionar. No es lo mismo que tú vengas a dejar, ¿sí?, la ofrenda al altar, que también dice el Señor, que, o sea, hablando de una, ¿cómo se le dice? Excelente cantidad en recursos, y tiene otra, generosa, una cantidad generosa, 100,000 pesos de ofrenda. ¿Y Satanás? No, porque se lo van a gastar. Mejor yo le agarro y le compro a Catita un ventilador, a Mónica una batería para el carro, a Luis un paquete de palomitas. Y empiezan a condicionar. Yo te estoy dando el ejemplo, ahorita nos reímos. Yo te estoy dando el ejemplo que ahí en ese tiempo lo daban y lo entregaban sin pedir nada a cambio. Jesús dio su vida sin pedirte a ti. Entonces dice aquí, porque los que tenían casas o terrenos lo vendían, versículo 35, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, da un ejemplo, había un tal José. ¿Cuántos José hay aquí? Porque había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. El tema es del Espíritu Santo, pero mira lo que sucedió en un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Pastor, entonces no. ¿Cuántos futuros matrimonios hay aquí? ¿Los solteros? Nomás una. 2, 3 solteras. ¿Ustedes qué? ¿Son viudas, dejadas, abandonadas? ¿Qué son las 4, hija? Y no estoy diciendo que tenemos que dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿por qué se me apachurran? Capítulo 5, Ananías y Zafira. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Ya ellos conocían el matrimonio, el ejemplo de los apóstoles, que tenían algo en común. Pero mira esto. Versículo 2, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento
de la vieja, de su esposa, se quedó con el resto. Entonces, dice, versículo 3, entonces Pedro le dijo a Ananías, yo quiero pensar, vamos a suponer que yo soy Pedro, mire, vengan acá, escuchen acá, yo soy Pedro, y aquí mi hijo, él viene siendo Ananías. Perdón, sí. Pero yo escucho una voz, Pedro, que dice, pregúntale por el dinero. ¿Quién me lo está diciendo? El que es toda verdad. El que es principio de verdad. ¿Sí? De consejo. El que te va a guiar a toda verdad. ¿Y a toda qué? Justicia. Pregúntale, ¿qué hizo con el dinero? ¿Sí? Entonces, viene este varón. Dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. ¿Sí? La decisión no se la puso ni el pastor, no se la puso Pedro. Fue de esta persona. Dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Dice, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Entonces, Dios le dio la oportunidad. Quizás allá en la casa se pusieron de acuerdo con su esposa, ¿sí? Vamos a vender la casa y todo porque vamos a darlo. Pero resulta que se quedaron ellos con 200,000 pesos. Y que no tenemos que quedar, porque eso se entiende claramente, hijo. No se habla de cantidad, pero dice que el matrimonio se puso de acuerdo. Pudiera haber sido que allá en la casa se pusieron de acuerdo, pero en el camino ya estaba el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, que uno de los dos fue redargüido, más no fue así, pero por eso está escrito. ¿Por qué? Porque al día de hoy así hay muchos matrimonios. Entonces, ¿qué es lo que dice? El Espíritu Santo le dice a este varón, háblale y dile qué hizo con el dinero. ¿Qué fue lo que le contestó? Pues el dinero era tuyo, tú fuiste que hablaste, ¿sí? La decisión de vender o no la propiedad era tuya. Entonces, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y aquí lo más importante, versículo 5, en cuanto Ananías oyó todas estas palabras, cayó al suelo y murió. En estos últimos tiempos, hijo, va a comenzar a suceder lo mismo. Va a comenzar a suceder lo mismo, porque recuerda que el Espíritu Santo es santo y es santidad. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si este varón, el Espíritu Santo está aquí en este lugar, y si el Señor me dice que yo le diga a alguien y la persona se muera, o la persona por mentirosa, hombre, mujer, pero ¿cómo van a estar los demás? Mira lo que dice aquí. Dice, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, los envolvieron en una sábana y los sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Ella tenía que decir sí o no. Hasta ahí tuvo la oportunidad, hijo. El tiempo de hoy, Dios le está dando oportunidad a muchos. El Espíritu Santo sabe que en las mismas iglesias evangélicas hay gente mentirosa. Y les está dando la oportunidad a que digan la verdad. Y después vendrá un de repente. Así como hablábamos de que sí, que nos vamos a ir con el Señor. Esa es la voluntad y el deseo del Señor. Pero dice el Señor que no va a ir cosa impura, hijo. Por eso Jesús habla y dice una vez que es la verdad. Si tú no hablas la verdad, eres la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces te haces hijo del diablo.
Tú no tienes que estarle, tu hijo, tu papá no tienes que estar batallando con tu hijo. Enséñale el principio de lo que es la verdad y la mentira, para que ya cuando tenga 15, 18 o 20 años, tú le vas a creer. Allá tú si me mientes, porque las consecuencias son que te van en el infierno. Es lo que yo le vengo diciendo a mis hijas del año 2000. Allá tú si me mientes, porque estuvieron allá en la iglesia, estuvieron en el frente de panderista tantos años, estaban en 3 servicios dominical y los miércoles estuvieron más de 200 servicios, más lo de que estamos ahora trabajando como familia. Allá tú si me mientes. Y no tengo que estarle pegando, diciendo las cosas, porque las cosas no te van a salir. Las cosas no te van a salir porque esto no es juguete. Dios no es juguete, Jesús no fue juguete y el Espíritu Santo no es juguete, pero hay gente que se ha burlado de Dios a través del Espíritu Santo porque no lo ve. Dice aquí, ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están junto afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerto, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó en toda la iglesia y de todos los que oyeron los que había sucedido. Al tiempo de ahora, de hoy, presente, el Espíritu Santo de 2, 3 años, pero más ahora, hemos estado escuchando a través de los profetas que Jesús viene pronto. Y hay señales en el cielo y en la tierra. Y la maldad va a aumentar. Pero si el que se dice cristiano no se corrige, el Espíritu Santo le está dando la verdad a ese papá, a esa mamá, a ese jovencito, a esa jovencita que no esté jugando con él. Porque se le aplicará la palabra, no mentiste al pastor, no le mentiste a tu papá, no le mentiste a tu mamá, ¿le mentiste a quién? Al Espíritu Santo. Y aquí donde dice, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba? O sea, el que tú no obedezcas, hijo o hija, estás poniendo a prueba al Espíritu Santo. Está tremendo. A mí a veces digo yo, ay, sí, Señor, ¿por qué las personas no le entienden si es tan fácil? Diría papá Román, hijo, si es tan facilito, nada más obedece y el Señor se encarga de lo demás. Nada más obedece y el Señor se encarga de lo demás, porque en Isaías 61 te habla de la porción de bendiciones, ¿sí? Que vendrían ya cuando ya está el Espíritu Santo. Si estamos ya al final, ya todas esas cosas el Señor ya las derramó. Pero ¿por qué no vienen a tu vida? Porque no has sido sincero, porque has sido mentiroso, porque has consentido, porque has sido alcahuete. Y el Espíritu Santo te da tiempo, ¿sí? A que te arrepientas, para que no caigas fulminado el día de hoy. Yo dije, Señor, les voy a dar a mis hijos qué es conspirar. ¿Qué es conspirar? Ponerse de acuerdo con otra persona. Ponerse de acuerdo con otra persona para hacer algo en contra de la autoridad. Ponerse de acuerdo con otra persona para hacer algo en contra de la autoridad. ¿Cuántos ejemplos podemos poner así? ¿Sí? Por ejemplo, cuando te dicen, va a haber vigilia, va a haber ayuno, va a haber discipulado, necesitamos que vengan, miren hijo para acá. Y siempre hay un flojo o una floja que le pregunta al otro hermano, allá en el camino de Maús, de Arroyo, oye, y tú vas a venir, que no tengo ganas. Pues ay, yo manita, yo también tengo que lavar, planchar y soy la que lavo, soy la que esto, acá. Ok, eso se llama conspiración. Después no preguntes por qué las cosas no te salen. Yo no lo escuché, pero el Espíritu Santo mora en ti. Y lo único que sucede, que se contrista y se aparta. Y a ratito las cosas vienen de mal en peor. ¿Está entendible, verdad? Entonces, cuando habla de conspirar, ¿sí? ¿Qué es conspirar? Se rompe el pacto, hijo. Y voy a leerte al libro, vamos al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías,
en esta versión. Jeremías capítulo 11. ¿Sí? ¿Cómo dice tu título? Entonces, ¿qué estás haciendo cuando ese tipo de personas, y no nada más aquí en el camino, en cada iglesia, empiezan a hablar de la autoridad? O te empiezan a visitar a tu casa para salirte de aquí, o te empiezan a hablar mal de los pastores, mal de los ministros, mal de los mentores. Hijo, tú tienes que defender, recuerda que tú eres un ministro de Dios, y así como en lo físico, tú dices, yo con mis hijos puedo defenderlos como un perro, como una perra. Sí, también lo tienes que hacer primeramente con los hermanos en la fe. Pero si con los hermanos de la fe vas a consecuentar, ahí estás rompiendo el pacto. Y eso se llama conspiración, porque no estás defendiendo a tu hermano en la fe, no estás defendiendo a tu hermana, no estás defendiendo a tus autoridades. Por eso aquí dice el título, Judá rompe el pacto. Y mira, esta versión, vámonos desde el 1. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dijo, versículo 2, recuérdales a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto con ellos. Diles, esto dice el Señor, Dios de Israel, maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto. ¿Cómo dice? ¿Cómo le llama a Dios a estas personas que no obedecen? Entonces digo, no te molestes conmigo, aquí la Biblia está escrito. Dice, pues cuando lo saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados, si me obedecen y hacen todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darles a ustedes una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Entonces respondí, amén, Señor, que así sea. Después el Señor dijo, proclama. ¿Qué significa proclamar? Es anunciar, divulgar, notificar. Cuando te llega la notificación de que cierto negocio no has pagado, hijo, llegan a tu casa, te notifican, te avisan de alguna otra manera que no has pagado el predial, que no has pagado la tenencia. Es una cosa seria. Por eso el Señor dice aquí, proclama este mensaje en las calles de Jerusalén. Por eso decía Jesús que íbamos a ir a todos los lugares, y ese es el trabajo tuyo y mío como ministro, de hacerlo, de proclamar el evangelio del reino. Dice, ve de ciudad en ciudad por toda la tierra y anuncia. Recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que exige, pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto. Viene con signo de admiración la siguiente palabra, obedézcanme. No te está diciendo si quieres, es un mandato, es un mandamiento, obedézcanme. He repetido esta advertencia una y otra vez, una y otra vez hasta el día de hoy, pero sus antepasados no escucharon y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos, y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos todas las maldiciones descritas en este pacto. ¿Sí? Todas las maldiciones, dice versículo 9, el Señor me habló una vez más y me dijo, descubrí una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén. Han vuelto a los pecados de sus antepasados, se han negado a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor, traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Entonces los habitantes de Judá y Jerusalén clamarán a sus ídolos y quemarán incienso ante ellos, pero los ídolos no los salvarán cuando caiga el desastre. Miren ahora, gente de Judá, ustedes tienen tantos dioses como ciudades, tienen tantos altares vergonzosos, altares para quemar incienso a su dios, a Baal,
como calles hay en Jerusalén. Jeremías, versículo 14, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. Te lo resumo todo esto en pocas palabras, aparte de que no obedecer. ¿Sí? Si tú no escuchas el mandato, la orden, la obediencia de Dios, aunque yo como pastor me mate, digamos así, orando por ti, pero el Espíritu Santo a veces pone en las personas, ya no ores por esa persona. Es terca, es terco, te lleva a la contraria. ¿Sí? Y te digo otra cosa, hijo, son visibles, se ve aquí, se ve allá afuera. Cuando tú los puedes ver en tus familiares, ellos están definidos en qué posición están. Pero muchas veces el cristiano pues se medio define, está jugando a la cuerdita, al saltito, ¿sí? Porque recuerda que es un pacto violado. Eso se le llama un espíritu de Absalón, el espíritu de Absalón, que es rebeldía y deslealtad. Por eso Dios castiga la rebeldía y castiga la deslealtad. Yo no necesito estar peleando ni discutiendo con ninguno de las personas aquí, ministros o cualquiera. Simplemente yo les aconsejo, no quieres obedecer, el daño no es para mí, allá te lo dejo a ti, ¿sí? Después no te quejes lo que te pasa, pero siempre a veces digo, el Espíritu Santo te está dando tiempo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice aquí, ¿cuál es una característica del espíritu de Absalón? ¿Sí? De aquellas personas que conspiran, aquellas personas rebeldes, aquellas personas desleales, ¿sí? Que dividen matrimonios, dividen familias, y este espíritu divide matrimonios, divide familias y divide iglesias. Comienza en la casa y se lleva a la iglesia. Por eso dice el Señor, porque fuiste desleal con la mujer de tu juventud. Dios castiga fuertemente la deslealtad, hijo, tanto en la casa como en la ciudad, como en la iglesia. Te voy a dar tres características. Número uno, son cuatro. Número uno, se recomienda a sí mismo. Este espíritu de Absalón, rebelde y deslealtad, se recomienda a sí mismo. Siempre dice él o ella que todo lo que hace está perfecto. Y yo lo hago, y yo lo hago, y yo lo hago, y yo lo hago, y yo hice, y yo hice, y yo hago, y yo hice. Nadie le está preguntando. Pero es una característica para que tú que conozcas a esa persona, hombre o mujer, que tiene un espíritu de Absalón. ¿Sí? Se recomienda a sí mismo. Número dos, apariencia de muy diligente. Es una persona, hombre o mujer, con apariencia de muy diligente, que se mueve mientras está la autoridad. Estando no la autoridad, se sienta. Diré a mi papá, trabajo de zapatero. No, pues, total, no están los que mandan. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y está observando tu negligencia. Y eso también se llama conspiración. Eso también, ¿por qué? Porque estás en contra de la autoridad. Por eso mira cómo murió este hijo de David. ¿Cómo murió? ¿Sí? Número 3, apariencia de muy interesado en los asuntos del pueblo. Apariencia de muy interesado en los asuntos del pueblo. Por eso dice que hay que desenmascarar este espíritu, hijo. No puede haber una persona, ¿sí?, que tú veas en una iglesia que tenga estos 4 características de un espíritu de Absalón, ¿sí? Dice, apariencia de muy interesado en los asuntos del pueblo, nada más donde lo ven. Pero ya en lo secreto, allá se transforma, es un transforme como la caricatura esa, se transforma en otra o en otro. Pero también el Espíritu Santo está allá. Por eso dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. Porque no les dejo a cualquiera, les dejo a la santidad. Es el templo, somos templo del Espíritu Santo. Y estas personas que se dicen cristianas y allá van a hacer otras cosas, a escondidas, no tanto a lo que dice el pastor, a lo que dice la palabra de Dios, a eso también se le llama conspiración. Estás conspirando, por eso las cosas no te salen, hijo. Por eso las cosas no salen.
¿Cuántas faltan? Una. 4, apariencia de muy humilde. Ahora entiendes por qué Jesús le dijo sepulcros branqueados. ¿Por qué le dijo sepulcros branqueados? Porque apariencia. Y dijo Jesús en primera de Samuel 15, es que yo no veo su apariencia. A mí no me interesa tu apariencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa de ti? Porque de ahí emana la vida. Entonces, la apariencia engaña, hijo. ¿Y cuánta gente prefiere vivir en apariencia, en algo que no lo es? Y es terca, diría mi abuela, mula, pero es terca en su propia idea, ¿sí? Pero va derecho a otro camino, que no es camino de bendición. Dice, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué? Sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Sí? Dice que el lenguaje grosero, la amargura, los ataques de ira descontrolada. Hay una orden de parte del Señor que dice, quítense. ¿Qué pasa si tú tienes una garrapata? Te digo, mira, tienes una garrapata ahí cerca de tu pecho. Ay, vienes y no la quitas con cuidado, ¿verdad? Quítense. Pues la orden es que te quites la amargura, que te quites todo ello. Pero hay gente que quiere vivir con ella. Dice, ahora, en el libro de Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Ya estamos por terminar, faltan como 6 versículos. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. ¿Sí es 3? El mensaje que le habla a todas las iglesias, hijo. Se dice que son 7 tipos de iglesias o 7 tipos de personas. ¿En cuál encajas tú? Pero a lo que voy es que a las 7 el Espíritu Santo advierte. En el principio siempre dice, en esta versión, en la versión textual hebrea dice, conozco perfectamente tu manera de andar. El Espíritu Santo te dice hoy, conozco perfectamente tu manera de andar. Joven, adulto, hombre o mujer, conozco perfectamente tu manera de andar. ¿Sí? Y al final, ya sea en el capítulo 3, versículo 13, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice. En todos los mensajes siempre dice que el Espíritu Santo, oigan, les está advirtiendo, nos está advirtiendo. El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu Santo te está advirtiendo. Mira que te lo manejé desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, te está advirtiendo, hijo. Ahora, yo quiero terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Por eso yo decía, Señor, ¿cómo le pongo esta prédica? Y esta palabra me la dio hoy en la mañana y ahí me extendí otros versículos. Hasta aquí terminaba la prédica ayer, pero hoy se aumentó. O sea que todo lo que te hablé, haz cuenta media hora y todo falta otro tramo igual. ¿Hay algún problema? Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La prédica se llama La Última Invitación. La última invitación. Te lo voy a leer primero lo que dice el versículo 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven,
Y el que oye, digan ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Quizás tú ya te lo sabes de memoria. Pero aquí yo que te quiero remarcar con un serrucho, con una cegueta, ¿sí? Es que dice este versículo, el espíritu y la esposa dicen ven. En esta versión textual hebrea dice, el espíritu y la esposa siguen diciendo ven, siguen diciendo ven. El Espíritu Santo te sigue diciendo, cambia tu forma de vivir, sé sincero, no seas hipócrita, sé un hombre o una mujer de verdad. Por eso dice que el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Y en la iglesia hay personas, tanto en la iglesia por parte de las autoridades. El Señor les dice, hijo, ven, porque es las últimas invitaciones que el Espíritu Santo hace, tanto en las iglesias, ¿sí?, como el Espíritu Santo a través de allá afuera. Pero dice que ambos dicen ven. O sea, todos están invitados. Ahí están tus familiares y míos, los católicos, están invitados, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Y ellos dicen, el Espíritu y la esposa dicen vengan, antes de que el tiempo se termine.